Me cayó el teléfono. Disculpen, bueno, muy buenas noches. Estamos en el tercer encuentro de este ciclo de conferencias que se llama El Nuevo Genocidio. Obviamente trata sobre todos temas vinculados al aborto, a la maternidad vulnerable, a los temas legales también. Y bueno, hoy va a tomar la palabra cantante, la voz cantante, el doctor Díaz Badalasi, que lo tengo aquí. Después estamos también acompañados por el pastor Sabassini, que siempre está con nosotros, dándonos nuestra lucecita, ¿no?, de la experiencia. Y el psicólogo, el licenciado Ezequiel Baigorria, que siempre le digo doctor Baigorria, hoy aprendí y le dije Muy bien. licenciado Baigorria. Bueno, les quiero recordar que estas conferencias son a beneficio para conseguir materiales que nos compramos para hacer estas máscaras, ¿no? Estas máscaras son muy importantes, las donamos a distintos organismos de salud, clínicas, hospitales en general. Después Alberto nos podrá comentar un poco más. Así que bueno, va a empezar Elías, los espero. El mail para las donaciones es a.sabassini con doble z arroba gmail.com. a.sabassini con doble z arroba gmail.com. Así que los dejo que se presenten, saluden y ya después arranca Elías. Bueno, aprovecho y arranco saludando yo, simplemente agradecerles a todos los que se preocupan, los que están queriendo ayudar de una u otra manera. Seguimos trabajando, seguimos produciendo. En este momento estamos produciendo especialmente máscaras, que es lo que más se está necesitando. Se hizo una entrega en el día de hoy en un hospital, se entregaron máscaras, se entregaron barbijos también. Estamos produciendo, hoy nos llegó un poco más de material, compramos más material para poder hacer, estamos produciendo, calculo que vamos a estar teniendo unas 200 máscaras más, eso representa una inversión bastante grande, y en precio de plaza, si se vendieran, es un dinero bastante importante, pero bueno, gracias a Dios tenemos la posibilidad de donarlo. Sabemos que hay necesidad, sabemos que lamentablemente muchos hospitales están con necesidad, y de hecho, si alguno de los que está viendo sabe de algún lugar que tengan necesidad de máscaras, o hay algún médico que nos está mirando y que sabe que donde él trabaja, en algún hospital, están necesitando, no, tal vez no podamos hacer una donación de grandes cantidades, pero a veces 30 máscaras, 40 máscaras en un hospital hacen mucha diferencia, ¿sí? Entonces, por favor, no dejen de contactarnos también para eso, porque esto no es una realidad que estamos donando, así que si alguno sabe de un lugar puntual que tienen alguna necesidad, por favor no deje de comunicarse con nosotros y con gusto vamos a estar atendiendo esa necesidad. Así que bueno, lo dejo a Ezequiel también para que pueda saludar. Voy a ser bien breve. Gracias a todos por la invitación. Muy buena noticia la que les contabas, Alberto, lo que decía recién, me parece que no había audio. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos directamente ya a la disertación que estamos con ansias de escuchar al doctor Elías. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Cómo están? Vayan escribiendo a ver si se escucha bien o no. Por las dudas hemos decidido mutear los micrófonos, así se escucha bien. Consulto, ya acabé de poner el mail, que me parece que lo escribí mal. Sabassini arranca con S y después es doble Z, ¿no, Alberto? S, B corta y doble Z, tal cual como está mi apellido. A de Alberto y Sabassini, tal como está escrito mi apellido, ahí lo vas a ver en la pantalla, en el nombre que está abajo, está perfecto. Perfecto. Ahí está, perfecto. Entonces, ahí lo estoy mostrando, está perfecto. Listo. Excelente. Bueno, gracias Alberto. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Este es un ciclo de conferencias, como ya lo saben, este es el tercer encuentro. La idea es que todos los exponentes vayan a dar su conferencia de 20 minutos sobre temas específicos. A mí me toca la cuestión constitucional relacionada con esto. Así que ya vamos a arrancar, tenemos 20 minutos, luego vamos a hacer un estilo de mesa de debate en donde todos los que estén mirando pueden no solo mandar sus saludos, sino que también hacer sus preguntas. Pero vamos a comenzar directamente, porque esto es bastante largo y la idea es hacerlo específicamente en 20 minutos. Y para eso voy a poner un temporizador
Ahí está, así no me paso. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta, habla de la vida, cada vez que se habla del delito del aborto hoy en día en Argentina y toda la cuestión constitucional al respecto, es que nosotros lo que tenemos que hacer es analizar las cosas enfocadas este contrasentido de lo que es el aborto y de lo que es la vida. El aborto en Argentina es un delito y está tipificado de esa forma en el Código Penal. Entonces, el aborto, siempre que se hable de aborto, aunque sea con las causales, siempre se tiene que considerar como un delito. Ahora, yo no voy a dar de derecho penal, no vamos a hablar de eso. Entonces, mi conferencia quiero que esté enfocada más en el sentido de comprender a todo esto que nosotros defendemos como el derecho a vivir, como el derecho a la vida. Así que el enfoque que le vamos a dar no es hablar de aborto o del delito de aborto, sino hablar del derecho a la vida. Y el derecho a la vida arranca, si se quiere, en Argentina desde la creación de la Convención de los Derechos del Niño a nivel internacional y su posterior ratificación en 1990 en Argentina, incluso antes de lo que sería la última reforma que tuvo la Constitución Nacional. Ahora, hay un detalle para tener en cuenta que está basado en la Convención sobre los Derechos del Niño y muchos tratados más, que es que en Argentina, y esto muchos no lo han hecho mención, en Argentina, en el año 1998, salió un decreto el cual declara a nivel nacional el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer. Y es un detalle no menor por dos cuestiones. Hay una cuestión religiosa enfocada en la solemnidad de la Anunciación, que coincide en cierta forma con el 25 de diciembre, Navidad. Se cree que en Navidad nació el Señor Jesucristo. Entonces, si nos remontamos 9 meses atrás, el 5 de marzo es donde existió la concepción, y en homenaje a eso se declara como el Día del Niño por Nacer. Pero también tenemos otras cuestiones, que es la protección legal, social y jurídica de los niños por nacer. Y varios países han declarado ese día como Día del Niño por Nacer. Argentina lo hizo por medio de un decreto, por si lo quieren anotar, es muy bueno buscarlo, es muy bueno leerlo, algo de eso vamos a leer. Es el decreto 1406, 1406 del año 98. Ese decreto está en Infoleg. Infoleg es el sistema web oficial no del gobierno en particular, sino de la nación, de subir todas las leyes vigentes hoy en día y todos los antecedentes relacionados con eso. El artículo 1 del decreto 1406 del 98 dice: declárese el día 25 de marzo de cada año como Día del Niño por Nacer. Entonces, ahí es una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar todo esto. Y si me permiten, voy a buscarlo, el decreto, me tomo un segundo nomás para leérselos, porque toda la parte de presentación de ese decreto es muy llamativa cuando es mencionada, porque nos debería llevar a la reflexión y decir, si esto desde el 98 está en Argentina y es un día nacional, y de manera que ahora lo vamos a leer como se declaró, que está específicamente en la página de Infoleg, sitio oficial de la Nación, ¿cómo puede ser que hoy en día se debata la existencia de la vida o no desde la concepción? Fíjense que acá arranca, dice: declárese el día 25 de marzo de cada año como Día del Niño por Nacer. Fue declarado por medio de un decreto el 7 de diciembre de 1998 y publicado en el Boletín Oficial el 10 de diciembre de 1998. Y arranca diciendo esto: visto el artículo 75, incisos 22 y 23 de la Constitución, que si nos da el tiempo vamos a hablar de eso, dice: y considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, proclamó que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, ratificando así la afirmación contenida en la Carta de las Naciones Unidas acerca de la fe de los pueblos en los derechos del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de todo humano, que como una política de concreción efectiva de la protección universal de los derechos humanos, fíjense cómo lo estamos leyendo, una política de concreción efectiva de la protección universal de los derechos humanos para todos los hombres y para todas las naciones, la comunidad internacional ha destacado al niño como un sujeto digno de una especial consideración, particularmente en la Declaración de los Derechos de Ginebra de 1924,
sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, y en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Que esta era la que yo les hacía mención, un año después, 1990, es ratificada por Argentina. Sigue diciendo que tal como se afirma en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Que voy a hacer un paréntesis acá. La Convención de los Derechos del Niño, aprobada y ratificada en 1990, luego pasó a tener jerarquía constitucional en 1994 con la reforma constitucional. ¿Por qué? En la reforma constitucional, lo que existió, artículo 75, incisos 22 y 23, se dio una protección al niño, sobre todo al niño por nacer, pero además de eso, lo que se hizo fue rescatar y resaltar ciertos tratados por sobre encima de todos los demás. Y esos tratados internacionales, esos pactos internacionales entre naciones, se les dio la misma jerarquía que a la Constitución. Entre esos nos encontramos con la Convención de los Derechos del Niño, que incluye el preámbulo que acabamos de leer y que incluyen otros detalles que ya luego vamos a ir mencionando. Así que ahora vamos a continuar leyendo. Me había olvidado de maximizar esto. Y vamos a continuar entonces. Decreto. Sigue diciendo que especialmente en su etapa prenatal, el niño es un ser de extrema fragilidad e indefensión, salvo la natural protección brindada por su madre. Repito, es un decreto, así como hubo un decreto ahora que declara la cuarentena, hubo un decreto en el 98 que está diciendo todo esto que estamos leyendo y que prácticamente nadie lo conoce. Dice que el niño, tanto antes como después del nacimiento, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, como lo señala la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que incluye un especial cuidado de su de salud, tanto psíquica como física. Ya vamos a continuar. Fíjense que sigue diciendo que la vida, el mayor de los dones, tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible. Que el derecho a la vida no es una cuestión de ideología ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana. Y sigue hablando, y sigue hablando. Entonces, si nos ponemos a pensar, es increíble la protección que tiene el niño por nacer en Argentina, porque esto es un decreto de Argentina de 1998, y cómo se ha olvidado todo esto. Esto nos tiene que llevar a una gran reflexión. El texto sigue, se pone a hablar de otros tipos de foros internacionales en donde se habló del derecho a la vida, se pone a hablar de, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II cuando habló de la encíclica Evangelium Vitae, se pone a hablar de un montón de cosas que sería bueno que se lean, que se estudien, que se analicen y que se vea, valga la redundancia, que esto está en nuestro país como parte de la normativa a entender y a analizar. Dato no menor, si se quiere, para tener en cuenta. Ahora, continuando con esto, recién nos quedamos hablando de que el Día del Niño por Nacer está declarado por un decreto que tiene todo esto que acabamos de leer en sus fundamentos. Sumamente interesante. Ahora, uno de los fundamentos, este es un decreto del 98, es el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, también el 22, que dicen lo siguiente: hablan de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de, y nombra a los 4 sujetos protegidos por nuestra Constitución Nacional, que son los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Y hay que hacer una mención especial sobre esto. Si ustedes se ponen a pensar, salvo los ancianos, que es un caso diferente al de los niños por nacer, podrían englobarse y encauzarse los demás sujetos protegidos dentro del de los niños por nacer. Niños por nacer. Mujeres por nacer. El sexo se puede distinguir antes de que nazcan. Mujeres por nacer. Personas con discapacidad, hay chicos que
ya se puede saber con estos estudios de avanzada en la tecnología que existen hoy en la ciencia, si van a nacer con alguna discapacidad o no, si ya la tienen incluso desde antes de su nacimiento. Entonces, todos ellos son especialmente protegidos. La Constitución Nacional protege estos 4 sujetos. Dentro de esos 4 sujetos, 3 pueden ser por nacer. Después tenemos la protección de los ancianos, que no muy bien se protege tampoco en Argentina. Ahora, fíjense que luego el segundo párrafo de este artículo dice: dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Fíjense que marca la diferencia. Arranca: dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo arranca el embarazo? Claramente desde la concepción. No hace falta ser puntilloso en tratar de entender lo que dice nuestra Constitución. Y después hace la diferencia. Y si la protección también de la madre durante el periodo de embarazo y el tiempo de lactancia. Pero es diferente, es desde el niño en situación de desamparo. Claramente un chico a quien quieran abortar es un niño en situación de desamparo desde el embarazo. Y también la protección de la madre. Pero son derechos diferentes, dentro del mismo párrafo, dentro del mismo inciso, dentro del mismo artículo, dentro de la misma Constitución. Pero ambos hay que respetar, si se ponen a pensar. Vamos a continuar. Fíjense que yo les hacía mención de que la Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por Argentina en 1990, incluso antes de la reforma constitucional. Fue ratificada por una ley, que es la 23.849, si la quieren anotar, es muy importante tenerla, 23.849, ley nacional, incluso mayor en potencia, si se quiere, en comparación con un decreto. Esta ley, en su artículo número 2, dice esto, lo cito textual, no es parafraseado, lo cito textual. Dice: con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, o sea, se está remitiendo, dice, con relación a esto, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años. Lo dice claramente una ley de Argentina de 1990. Luego es repetida en el decreto que ya leímos en 1998, que declara encima el Día del Niño por nacer. Pero miren qué claro esto, porque dice: la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción. Es clarísimo, desde el momento de su concepción. Se entiende como todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años. Después tenemos otros textos donde podemos buscar, otros pactos, otros tratados. Si volvemos a la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional con jerarquía constitucional en Argentina, en su artículo 6 dice que los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Y otra parte de este artículo 6 dice: los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Entonces yo les pregunto, a ver, si Argentina se comprometió cuando firmó este tratado, todavía no lo ha denunciado, o sea, todavía es un tratado vigente, es como la misma Constitución, si uno se pone a pensar. En ese orden, esta convención de la Declaración de los Derechos del Niño es como la misma Constitución. Si Argentina se comprometió a cumplir con esto a nivel internacional, y el artículo 6 de lo que se comprometió dice: los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida, y los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, ¿por qué estamos debatiendo el aborto? Si los Estados garantizarán en su máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, y los Estados reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Y el preámbulo de esta convención habla de los niños desde la concepción. Entonces, son cuestiones para que uno se las ponga a llamar a la atención. Y si tuviéramos un organismo internacional con las gónadas que tendría que tener, debería llamar a la Argentina a un juicio internacional. O sea, Argentina podría ser declarada, esto estoy hablando a nivel internacional, como incumplidora de los pactos y puede llevarse a juicio al Estado Nacional por incumplimiento de los tratados internacionales. Entonces, fíjense de que si toda la justicia se manejaría un poco mejor, claramente todo esto se caería, porque con la ley están pero totalmente perdidos, si se ponen a pensar. No nos queda mucho tiempo y hay mucho más por hablar, así que voy a hacer un par de menciones, 5 minutos, y terminaríamos en teoría. Así que quiero hacer un par de menciones especiales.
Vamos a otra convención, porque a veces nos dicen de que nos quedamos solo con la de los derechos del niño. Vamos a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y es un detalle muy bueno para tenerlo en cuenta. Si ustedes se ponen a pensar, hoy en día en Argentina existe un código penal que tipifica delitos. Algunos dicen el código penal reconoce derechos, no reconoce derechos. Tipifica delitos, menos va a reconocer derechos humanos, tipifica delitos, es eso lo que hace el derecho penal. El Código Civil reconoce derechos civiles, el Código Comercial, anteriormente, ahora está unificado, reconoce derechos comerciales, contratar y demás. Existe una ley de contrato de trabajo, no existe un código de trabajo en Argentina, pero sí existe una ley de contrato de trabajo, cada uno regula su ambiente. Hoy en día hay un civil y comercial y demás. Ahora, no hay un código de derechos humanos en Argentina, no hay. Nos tenemos que remitir a los tratados de derechos humanos que hablan al respecto. Y es mejor que no exista, de hecho, porque no se puede englobar en un solo libro los derechos humanos. Es mejor remitirnos a algo superior. Y fíjense que si nos tenemos que remitir a lo superior, tenemos que ir, por ejemplo, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y qué dice el artículo 4? Párrafo primero. Artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dice lo siguiente, lo voy a leer textual. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Quedan 3 minutos, lo voy a leer de nuevo. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de su concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Digo, es clarísimo, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido en general a partir del momento de la concepción. ¿Por qué dice en general? Porque también tenemos cuestiones de aquellos países en donde la pena de muerte está aceptada. Entonces, eso es cuestión aparte. Pero a partir del momento de la concepción existe el derecho reconocido, artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Derecho a la vida desde la concepción. Ahora, fíjense cómo dice, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Cuándo podría ser una persona privada de la vida arbitrariamente? Y, por ejemplo, con un aborto. Cuando la madre del chico toma la decisión arbitraria de no importar lo que diga el padre, no importar lo que diga la familia, no importar lo que diga el médico, no importar absolutamente nada, sino tomar la decisión propia, no importarle que hay una vida ahí que se va a morir si la aborta, no importarle nada, sino que toma una decisión invocando la libre disposición de los cuerpos, bueno, ahí tenemos una decisión arbitraria. Ahí tenemos un choque de derechos. ¿Y qué dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Vamos a continuar. Voy a mencionar varios, perdón que lo lea rápido, nos queda poco, pero voy a mencionar varios simplemente para que lo tengan en cuenta. Artículo primero de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948. Artículo sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Ley 23.313. Ambos declaran que todo ser humano tiene derecho a la vida. Así, todo ser humano tiene derecho a la vida. Y el artículo primero, párrafo segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ese se reconoce que persona es todo ser humano, lo aclara. Por ende, si personas es desde la concepción, según lo que nosotros tenemos explícitamente dicho en el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación. Personas es desde la concepción, más allá de los tratados internacionales. Y más allá del decreto del 98 que mencionamos, más allá de la ley aprobatoria de la Convención de los Derechos del Niño de 1990. Más allá de todo eso, también tenemos un código que en el 2015, no pasó mucho tiempo, el Código Unificado del 2015, artículo 19, dice personas es desde la concepción. Entonces, si personas es desde la concepción y persona es todo ser humano, por lo que acabamos de leer, y el ser humano tiene derecho a la vida, porque ya lo leímos y lo fundamentamos eso. Entonces, toda persona tiene derecho a la vida. Y en ese sentido, cuando hablamos de toda persona, estamos hablando de todas. No podemos favorecer más a uno o a otro. Nos quedan 30 segundos y ya vamos a cerrar. Así que yo les quiero dar las gracias por haber mirado. Queda esto abierto a preguntas. Hay mucho más que se puede llegar a hablar, pero muchísimo más, sinceramente. Hay todo un análisis jurisprudencial que se podría hacer al respecto, que sería ante hacerlo, sinceramente,
sobre qué han dicho los fallos en Argentina en relación a la protección de los niños por nacer alrededor de todos estos años. Es increíble cómo han ido cambiando en los últimos tiempos, sobre todo, por ejemplo, con el fallo FAL o con algún que otro fallo muy, pero muy cuestionable. Pero habría que analizar otros fallos, la gran mayoría de los demás. Simplemente los voy a mencionar, no voy a decir el contenido. Rabinovich sobre amparo, un tema de protección de embriones criocongelados. GMG contra GJA sobre medida cautelar de alimentos, tema de alimentos para personas no nacidas todavía. A ver, alguno más. LG sobre muerte dudosa. Condena a una persona que practica el aborto porque mató al niño por nacer. Caso Sánchez Elvira Berta contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Condena de la Corte directamente a que le paguen un beneficio previsto en una ley a una madre de Plaza de Mayo, que también es la abuela de Plaza de Mayo, que se había muerto no solo su hija, sino que también estaba embarazada en ese caso, así que se contempló el caso en que estaba embarazada y se dio una doble indemnización por el niño o niña por nacer. Y así tenemos varios más. SMA sobre el artículo 19, esto es una sentencia ratificada por la Corte en el año 2018, en donde se permitió lo que se le conoce como un parto programado ante una chica que fue con 7 meses de embarazo a pedir un aborto. Le dijo, no vamos a hacer eso, vamos a hacer un parto por cesárea programado en tal fecha y en 2 meses le dice programamos el parto y lo das en adopción. Y eso es lo que se hizo. Entonces, fíjense, salvo el fallo FAL, que es un desastre, y salvo el fallo que condena al doctor Rodríguez Lastra, todos los demás fallos en Argentina han protegido la vida de la concepción. Así que eso es todo lo que quiero decirles. Ahora vamos a ir sumando los demás y les agradezco realmente por esta oportunidad. Ahí hay que vayan autorizando sus micrófonos también cuando los agrego. Bueno, perfecto. La verdad que muy claro, Elías. No sé si se me escucha. Sí. Muy claro, muy esclarecedor, por lo menos para mí, que no pertenezco al ámbito legal y jurídico, y me pareció muy interesante. Ahora, a mí la duda que me surge es ¿por qué se llega, como vos decís, no tiene sentido, o por qué se debate el aborto? ¿Por qué se llega, yo que trabajé en salud pública, y en realidad el protocolo de INE se aplica, ¿viste? O sea, de hecho, ni siquiera hay un control riguroso de los causales, o sea, se aplica como nada. De hecho, hay hospitales en donde ya tienen un día asignado en donde realizan los abortos directamente, hospitales públicos. Entonces, ¿por qué se maneja con tanta impunidad? ¿Y por qué se llega incluso a debatir algo que legalmente no tiene un marco? Eso yo nunca lo pude comprender. Algo que está completamente fuera de la ley. ¿Qué es lo que pasa ahí? Vos dijiste algo de que no había que hacer no tenías tiempo para hacer un análisis jurisprudencial, pero que habría que hacerlo. No sé si tiene que ver con eso también o no, pero digo, para entenderlo a alguien de afuera del ámbito de lo legal. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Por qué se filtra o por qué empieza a haber un debate sobre algo ilegal? No solo el debate, o sea, que se aplique y se haga sin ninguna consecuencia, así, ¿no? Algo tan serio aparte. Sí. Bueno, gracias por tu pregunta. La verdad es muy llamativa. Les voy a silenciar los micrófonos nomás porque escucho que hay sonido de fondo, pero gracias por la pregunta realmente. Mira, en primer lugar, la cuestión política es lo primero que tenemos que pensar a la hora de hablar de esto. La jurisprudencia y el análisis jurisprudencial tiene que ver, pero muchas veces tiene que ver con el momento político o la situación política del país. La realidad es que si uno se pone a analizar la única forma
por la cual pueden llegar a fomentar y profundizar las cuestiones de impulsar todo un marco ilegal, como es el proyecto de legalización del aborto, o por ejemplo los protocolos de interrupción legal del embarazo, todo eso, la única manera que lo pueden hacer es con un fuerte apoyo político, desde el punto de vista de nación, desde cierta cobardía de los gobiernos provinciales que deberían tener mayor poder en esto, y en gran parte con un apoyo internacional en cuanto a beneficios económicos, libertades y demás. No hay otra forma de poder justificar cómo pueden, pese a tener la Constitución en contra, los tratados internacionales en contra, tratados, no solo tratados internacionales, sino fallos de sentencias judiciales firmes, totalmente en contra, no se puede entender simplemente. Ahora, sí hay un detalle para tener en cuenta, diferente a la política, aunque siempre aliado, el fallo FAL pegó muy fuerte en todo esto. El fallo FAL es una sentencia de la Corte en donde se extralimita totalmente en sus competencias y empieza a resolver en cuestiones que no debería haberlo hecho. Para la gente que no conoce el caso, el fallo FAL inició un juicio con un pedido de la práctica abortista a una chica menor de edad que había sido abusada por su padrastro y había quedado embarazada. Esto fue en unas provincias del sur. Lo que ocurrió en ese momento es que los jueces de instancias inferiores permitieron el aborto, llegó hasta la Corte Provincial permitió el aborto y el aborto se practicó, pero un funcionario del gobierno, un funcionario que entiendo que hasta incluso era provida, apeló esta medida de la Corte Provincial y se elevó con un recurso extraordinario a la Corte Suprema. Llega a la Corte Suprema de la Nación, lo que hace la Nación es excederse totalmente en sus medidas. ¿Por qué? Primero tenemos la cuestión relacionada con el objeto. El objeto es el fin que uno busca en su juicio. El objeto había quedado abstracto, que es una de las formas de determinación de los procesos en los juicios. ¿Por qué había quedado abstracto? Porque la orden de practicar el aborto se había hecho efectiva cuando lo ordenó la Corte Provincial. Entonces, a esa chica ya la habían practicado el aborto, la chica del fallo FAL. Entonces, cuando la Corte Nacional recibe el caso, tuvo que haber dicho, yo no voy a resolver sobre esto, porque el pedido de la práctica del aborto ya se hizo. Lo cajoneo, ordénese su archivo y punto, no resuelvo sobre esto. Sin embargo, se extralimitó en sus competencias porque dijo, yo voy a resolver aún con el objeto abstracto. Y empieza a decir un montón, una sarta de tonterías relacionadas entre... y a ver, un detalle nomás. Yo digo sarta de tonterías hoy en día porque está analizado el caso, porque gracias a Dios me he nutrido de muchos colegas donde me han enseñado, pero un detalle para tener en cuenta, esto en la UBA, que es donde yo me recibí, se enseña totalmente distinto. Yo me recibí con un concepto del fallo FAL que no es el que tengo hoy. Yo me recibí creyendo de que estaba bien lo que hacía la Corte, pero ¿qué es lo que hace la Corte? Se excede y se extralimita en sus competencias. Entre otras cosas, lo que dice es ordenarle al Estado Nacional, a todas las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires la creación de protocolos. El fallo ILE es lo que le da el pie a que hoy en día la política utilice el protocolo ILE para fomentar los abortos pese a que es todo ilegal. Es el fallo FAL, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que dice es, hay que ordenarle a todas las provincias y a todas y a la Ciudad de Buenos Aires y a la Nación a la creación de protocolos que impulsen una forma más sencilla de promover el aborto, de permitir los abortos no punibles, porque siempre está el ejercicio de la excusa, y perdón que lo diga de esa forma, de si fue violada o no fue violada. Después empiezan a decir no hay que revictimizar a la persona violada, entonces que se haga una declaración jurada, no vamos a andar investigando si efectivamente fue violado o no, y cada vez vas estirando los límites de las causales de no punibilidad. Ya no importa si está peligro en su vida o si corre peligro en la salud, ampliemos el concepto de salud a nivel internacional. Entonces, se van agarrando de diferentes cosas, pero realmente lo que hizo la Corte fue resolver sobre un fallo abstracto, cuando no lo tuvo que haber hecho, extralimitarse en sus competencias porque el Poder Judicial le empieza a ordenar al Poder Ejecutivo de todas las provincias, que encima estamos hablando de que, si bien el caso era sobre una provincia y una chica en particular,
todas las provincias no eran parte del juicio. Entonces, se está condenando a todas las demás provincias que no eran parte del juicio a resolver de una manera. Eso también está mal, eso en derecho no se puede hacer, la Corte lo hizo porque es la Corte, pero no se puede hacer. Otra cuestión, el objeto era específico, era la práctica del aborto de una chica violada por su padrastro en esa provincia, solo ella y solo por ese caso. La Corte que dice, hay que crearse un protocolo para proteger a todas las chicas que pudieron haber sido violadas en todo el país. Eso también es una extralimitación de las competencias. No puede hacer eso la Corte. Nosotros cuando analizamos los fallos, siempre hay que analizar si estamos hablando de un caso erga omnes o si estamos hablando de un caso interpartes. Para aclarar a la gente, un caso interpartes es un problema entre vos y vecinos, por ejemplo. Es un problema que se resuelve entre vos y él. Los dos van a juicio y los dos son los únicos perjudicados de cómo se resuelva. En cambio, un fallo erga omnes es un fallo que afecta a todos. ¿Qué podría ser erga omnes en el derecho? El derecho ambiental, por ejemplo. Si estás contaminando un río, vas a afectar a todos. No importa que yo te denuncie o no te denuncie, me puedes afectar igual. Fíjate que la Corte utiliza el argumento, si se quiere, de un fallo erga omnes en un fallo que tuvo que haber sido interpartes. Está todo mal lo que hizo la Corte. Ahora, eso es lo que le dio el puntapié a que hoy existan los protocolos. Sinceramente, desde mi opinión, totalmente ilegales. Pero para refutar un protocolo tenés que refutar el fallo FAL. Ese es el gran conflicto. Y el fallo FAL lo resolvió la Corte. ¿A quién le vas a ir a reclamar? Ese es el gran problema. Bien, no sé si Alberto, querés... Sí, básicamente, no sé si es pregunta, ¿no? Es una breve, muy breve reflexión. Cuando uno escucha todo esto, digo, el tipo de a pie, el tipo que escucha a los que saben y que dice cuánto nivel de, por un lado, perversión, por otro lado, justicia que no es justicia, por otro lado, leyes que se aplican a la manera de que unos pocos quieren, y por otro lado, entender, ¿no?, que todo esto de organismos internacionales metiéndose en gobiernos locales para poner leyes injustas en contra de la decisión de los habitantes de una nación es una realidad, más allá de que hablan de pensamientos conspiracionistas. La verdad es que acá queda en evidencia, frente a todo lo que vos explicabas, y que sé que es solo una parte de un todo, ¿no? Pero queda muy en evidencia que jueces, poder político, poder legislativo y poder judicial, al unísono, están confabulados para hacerle el caldo gordo a los deseos de un poder globalista mucho más externo, que lo único que quiere es someternos, dominarnos, controlarnos y ejercer ese control poblacional sin importarle absolutamente nada, porque evidentemente estos tipos no solamente están por encima de los gobiernos, sino que están por encima de las constituciones, por encima de los tratados internacionales, por encima de todo. Entonces, cuánta sensación de impotencia, que en mi caso no es de impotencia, es de potencia, porque lo que hace es potenciarme a seguir luchando, ¿no? Pero digo, en algún punto te agarra esa sensación, esa bronca de decir, soy pastor y no puedo, pero qué ganas de agarrarlos a piña que te dan a veces, porque te quedás como sin herramientas. Simplemente una breve reflexión, ¿no?, a todo lo que pudiste volcar, Elías. Bueno, muchas gracias, Alberto. Y bueno, Eli, si querés opinar, micrófono muteado. ¿Querés ahí? Sí, es la edad. Ahí está. Bueno, sí. Bueno, sí, la verdad que todo el andamiaje legal que tuvo el aborto en nuestro país es insólito, y creo que vas a coincidir conmigo que están un poco, hicimos el mismo camino del fallo Roe, fue más o menos lo mismo, donde tratan de legalizar algo pasando por arriba las normas constitucionales que Elías las mencionó impecablemente. Obviamente que el tema es muy complejo, como dice Elías, hay un montón de cosas, fallos, pero en lo básico es que fueron puenteando normas constitucionales, fueron puenteando el Código Civil, fueron puenteando convenios internacionales, hasta que llegamos a un protocolo, como dice Ezequiel, donde, bueno, parece que el aborto se ha legalizado en los hechos, ¿no? Y un poco reflexionando con lo que dijo Alberto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hoy tenemos gente
que nosotros tuvimos que empezar 15 minutos después, porque queríamos algunos acompañar el cacerolazo contra las liberaciones de los delincuentes, y está toda la comunidad conmocionada con esto, y sin embargo los jueces se sientan amablemente y liberan 2.200 personas. O sea, hay una realidad, hay como una grieta, que siempre nosotros decimos que la grieta es moral, y es la realidad, y en los fallos se ve clarísimo esto. O sea, puentean las leyes, buscan la vuelta, porque esto lo sabemos Elías y yo clarito, echa la ley, echa la trampa. Entonces, le han buscado la vuelta para sacar un protocolo ilegal, en donde cualquier distraído puede creer que el aborto es un derecho y no lo es. Pero bueno, más allá de esta reflexión, quiero decirles a mis amigos Alberto Sabassini y al licenciado Ezequiel Baigorria, que los más jóvenes de este grupo, que vendríamos a ser Elías y yo, hemos preparado una sorpresa para ustedes en este momento. A ver si Elías, a la cuenta de 3, podemos dar esta sorpresa. Están con una carita los dos divinos. Se quedaron, lo de más joven me lo atribuyo, pero no sé si no sé si estoy dentro de la dupla más joven, no importa. Así que, Elías, ¿estás preparado? Sí, sí. Bueno, entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, la sorpresa. Bueno, acá les presento, para los que no la conocen, ella es Lisette Fader, una defensora, una artista, psicóloga, defensora de la vida también, que la hemos conocido mucho porque ella hizo la obra de arte de El homenaje al niño por nacer, ¿no, Lisette? Sí, exactamente. ¿Y qué pasó? Exactamente. ¿La bajaron? Está tapiado. En realidad, el resto de los murales como para justificar por qué habían tapiado al niño por nacer, ¿no? Porque se habían quedado sin argumento. Entonces sí, tapiados y ahora con toda esta... Bueno, pero igual te hicieron un favor, Lisette, porque tu obra anda ahora por todos lados, todos la conocimos, la disfrutamos, te hemos visto pintar también en las convenciones que tuviste. Bueno, y ahora contanos qué vas a hacer con El niño por nacer. Entonces, para que llegue a cada hogar y que quede impreso de una manera absoluta y definitiva, muy cerquita así de nuestros corazones. ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo tengo el honor, la verdad, estoy súper feliz de poder ilustrarles la tapa del libro de ustedes, que se llama El nuevo Genocidio del Aborto. Así que me parece fabuloso, porque imagínense el aislamiento, ¿no? Cómo lo quieren paralizar, sin embargo, sabés que tenemos muy mal sonido, no sé ustedes cómo escuchan. Sí, ¿se escucha mal? Se escucha un poco mal. Sí, pero se entrecorta, se entrecorta. Sí, a ver, te hacemos el doblaje que dijiste que vos vas a hacer la portada de nuestro libro, del libro que vamos a escribir con Elías, con el doctor Baigor, el profesor Baigor, con el pastor Sabassini y quien les habla. Y vos, amablemente, nos permitiste hacer la portada con el niño por nacer. Exactamente, va a ser distinto porque, bueno, tiene que ver con la temática del libro, entonces no debe ser una cuestión florida y alegre como este mural que se conoce del niño por nacer, sino que lo voy a adaptar a los contenidos del libro. Les decía que me parece que es fabuloso, en pleno aislamiento, cada uno desde su lugar, a esta causa, o sea que nada en realidad uno lo detiene, cada uno fíjate cómo seguimos trabajando en esto, así que para mí es fabuloso y siempre a partir de eso, ¿no? Cuando dicen el arte, interpelar, y bueno, parece que tiene que ser así, y eso tiene un costo, obviamente, no sé, Bueno, pero es una lástima el audio, lo mal que se escucha. Estamos lejos, dice, estamos lejos. Vos estás cerca de Chascomús, ¿no? Sí, bueno, sí, y tengo... Por favor, que nos cambien la red de internet, que no se puede gozar de las palabras de esta chica, que es una maravilla. Alberto y Ezequiel y Elías se las dejo para que le pregunten.
No, más de mi parte, más que preguntar, agradecer por todo el trabajo que hace. Yo estoy convencido de que cada uno de nosotros está luchando cada uno desde su lugar, ¿no? Los abogados desde lo legal, los psicólogos desde la parte psicológica, los pastores desde la contención, desde una mirada de la vida, desde lo espiritual, y los artistas como Lisette, que en realidad parecían estar escaseando, y Lisette toma un poco esa bandera, desde su lugar, ¿no? Desde la sensibilidad de un artista, con una mirada completamente diferente, con una visión completamente diferente que abarca ese elemento de la sensibilidad que muchas veces nosotros no podemos expresar, ¿sí? Así que simplemente agradecerle por todo lo que hace, por todo lo que está haciendo y por este trabajo desinteresado que hace, no solamente con el libro, con nosotros, sino que hace permanentemente. Así que muchísimas gracias. Y bueno, Lisette, te cuento que Alberto dijo, bueno, van a tener una razón para comprar el libro, la portada por lo menos va a salir. No nos tires abajo, Alberto, de esa manera. Ezequiel, te la dejo a Lisette toda tuya. También agradecerte, ¿no? por ofrecerte y por participar en este proyecto. Y bueno, en su momento también te escribí, creo que por Instagram. Más que nada la pregunta sería ¿cómo haces para sobrellevar esto? Que para mí es un hecho histórico y que debería empezar a estudiarse en las universidades en cuanto al haber sido la primera persona censurada en democracia. Sobre todo para un artista, ¿no? ¿Cómo te afectó eso y cómo hiciste para poder sobrellevarlo, que no debe haber sido fácil? Y pasé por varias etapas, ¿no? Esto ya desde la psicología es un poquito delicado. Primero no caía en lo que estaba pasando, después mucha bronca, pero lo bueno de todo esto es que deja una experiencia que bien encaminada fortalece, ¿no es cierto? Y tiene que ver mucho con la respuesta de la gente, del apoyo que tuve. Pudieron, es increíble, pero para concientizar más a la gente de ideologización, ¿no? De imponer. Entonces, creo que aporto lo que así que bienvenido sea, así después tapen con pintura definitivamente los murales. Me parece que ya quizás cumplieron una función, la de dejar al descubierto, que se quiere invisibilizar al niño. Claro. Porque ¿cómo puede ser que no se lo puede mostrar en una maternidad? Eso es una maternidad. Además, Lisette, casi lo que quisieron es censurar al niño por nacer, no a vos. Lo que quisieron era justamente eso. Claro. Exactamente. Como acallan y mienten desde lo final de esto de echar ley, echar trampa con las fechas, es más fácil mentir. La imagen no lo permite. La imagen habla por sí sola, en definitiva. El niño por nacer, en posición fetal, ¿no es cierto? Pero después, bueno, es un niño y que le está esperando en un ambiente de amor, de calidez. Entonces, como no pudieron con esto, inmediatamente la respuesta fue tapiarlo. En una maternidad, o sea, una locura. Pueden estar más los libros de embriología, acompañados por un cambio en el discurso, porque quieren al niño por nacer, le dicen producto, a la mujer embarazada, cuerpo gestante, ¿no? Toda una cuestión en el lenguaje. También en lo visual, en el campo visual, porque si a mí, por ejemplo, me ofrecerían Lisette, me dicen, si harías un mural a favor del aborto, nunca lo haría. Pero ¿cómo hago yo para hacer un favor del aborto sin hacer un texto, por ejemplo, que diga, no sé, aborto legal, o pintar un pañuelo verde? No puedo pintar un aborto, porque es un desastre. Claro.
feminista por sí sola, me tendría que valer de un texto que diga aborto legal, ¿no es cierto? Niñas no madres, y dibujan unas nenas con un perrito, pero no pueden dibujar en sí el producto de lo que se mueve. Claro, no se puede. Lo que hicieron conmigo fue directamente, bueno, lo invisibilizamos, no lo podemos mostrar, porque hablan por sí, además. Cuando dicen que vale más que una página. Y pasó eso. Igual, sabés que a mí me quedó una reflexión de eso que vos me contaste que al principio estaba y que les había encantado El niño por nacer. O sea que ahí hay una persona que es pro vida, hay un director que evidentemente le bajaron la línea que lo saque, pero ese hombre, que lo cual me hace sentir bien en el aspecto que, bueno, que por lo menos el director de una maternidad es pro vida, ¿viste? Lo que faltaba. Entonces, eso un poco me consuela de pensar que él se dio de unas presiones políticas, ¿no? Porque su instinto natural fue que le agradó, que no le pareció desatinado, digamos, en una maternidad, un homenaje a Y aparte ¿no? esos bocetos lo vieron otras personas, otros médicos, otros directivos. Estos andamios estuvieron, la verdad, durante varias semanas armados, porque yo podía ir a pintar los fines de semana nada más. Claro. Subieron todo el proyecto, subieron la página del Facebook, la dirección del hospital, Claro. el trabajo, ¿no? Hubo todo, digamos, una la gente termina de esta manera, pero bueno, tiene que ver con el poder político de turno. Sí. Bueno, pero lo vamos a inmortalizar en un libro ahora, si te parece, que los libros son llamados a vivir mucho más que sus escritores y que las historias que cuentan, ¿no? Así que bueno, lo vamos a dejar ahí plasmado, para mí va a ser un honor enorme tener esa portada, de verdad que te agradecemos de corazón. Elías también seguramente te quiere agradecer. Por favor. Sí, la verdad, ¿cómo estás, Lizeth? Muchas gracias, sinceramente, de verdad. Gracias también por bancarnos, digamos, porque no debe ser fácil. Además, le cuento a la gran mayoría, Lizeth está desde el principio esperando entrar, o sea, estuvo detrás de escena, escuchándonos, viéndonos, esperando el momento para la presentación de la sorpresa, así que bueno, gracias por estar, por bancarte, por probar, por más que haya fallas de señal y demás, lo que sea, no importa, de verdad te agradecemos por estar y muchas gracias por todo el apoyo. Sinceramente, la verdad lo que ocurrió es muy llamativo, fue una excelente pregunta la que hizo Ezequiel, sinceramente, respecto a la primera censura en democracia a un artista. Es algo que no tuvo que haber pasado, sinceramente, pero nuevamente tenemos una protección constitucional contra la censura y nos encontramos que después en la práctica la justicia es cobarde, en la práctica la política de turno hace lo que quiere y hasta incluso los pro vida a veces nos tenemos que callar. Es increíble lo que va pasando. Quiero mostrar un par de comentarios de la gente que fue escribiendo, así le damos lugar también a las personas. Muchas gracias a todos también por haber mirado, ya estamos cerca de terminar. Y bueno, algunas cosas también lidas a vos, Lizeth, así que voy a ir leyendo. Desde el principio, apenas comenzó la charla, Ana Gavilán nos puso felicitaciones por la iniciativa. Ana es una gran amiga, así que te mandamos saludos. Elizabeth Carmona mandó unos aplausos. Mirta Carola, ya una seguidora constante, puso estudiate a misión, gracias. Elizabeth Carmona puso muy bien. Ana nuevamente puso un placer escucharlos. Yui Ceballos puso excelente iniciativa. Leandro Pérez puso muy linda iniciativa. Acá seguramente ya estaba hablando yo, porque Reme Celante puso así es. Días, acá ya Elizabeth está, esperen que hay sorpresas. Acá tenemos un comentario de Elizabeth Carmona que dice, claro, no tiene lógica por ningún lado debatir el derecho a la vida. Bueno, quedó completamente demostrado y hay mucho más por hablar que no nos ha dado el tiempo. Saben que nosotros expositores, hemos recorrido el país hablando sobre esto y tenemos para hablar, o sea, 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que dé, porque hay para hablar. Si vamos a poner a hablar, por eso es muy difícil resumir en 20 minutos, pero hay muchísimo. Sí a la vida siempre,
Acá Reme puso claro que no tienen derecho, sabemos que el presidente está comprometido con sacar la ley del aborto, no lo logrará. Bueno, acá hay cuestiones internacionales, lo mismo que habíamos hablado, lo mismo que muy bien dijo el pastor Sabassini. Clarísimo, brillante doctor, gracias Mirta. Claudia Martínez puso bendiciones. Elizabeth Carmona puso comunismo puro, gran parte de esto es. La gente está cansada de tanta corrupción, tan obvia, solo los fanáticos no quieren verla. La verdad que esta vez escribieron mucho, este tema ha dado para hablar. Leandro Pérez puso, el tema es que, como hablaba Elizabeth, los buenos somos más, pero no nos movilizamos. Y sí, es así. Leandro puso, no tomamos las riendas. Eduardo Greco, un gran conocido, puso Pastor Sabassini tal cual, que y no podemos. Es verdad, acá seguramente estaba hablando de bueno, salir a dar un par de cachetazos. Acá hay mensaje de que se entrecorta, pero bueno, hay aplausos. Qué bueno la iniciativa del libro, pone Fabio Serpa, un gran amigo, un sabio. Más aplausos. Qué buenas palabras Elías, sobre el aporte del arte. Sí, Eli. Elías, te quiero decir que hoy estuve revisando las anteriores conferencias y ya la vieron casi 3.000 personas a las conferencias anteriores, Wow. lo que significa que, bueno, que hay un interés en este tema, que los movimientos pro vida, celestes, como quieran llamarlos, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir, siempre, todos los días digo lo mismo, pero es que me parece re importante capacitarse para poder después debatir. Bueno, después nos toca debatir, uno cree que no, y un día te encontrás con una verde y te dicen, venga acá, siéntese, y no tenés argumentos. Es re importante. Y a mí me llenó de alegría ver tanta gente viendo estas conferencias. Me da la impresión de que hay que seguir con esto. Sí, coincido la verdad. Acá, perdón que quiero, ya que arranqué con los comentarios, así dejamos a todos, pero coincido completamente. Acá nos ponen también, los docentes entendemos de censura, todo nuestro apoyo. Acá Fabio pregunta a Lisette, ahí te habilito el micrófono, dice, preguntale por favor si se sintió apoyada por los Provida. Bueno, podés hablar si querés, Lisette. Sí, totalmente. Gracias justamente al apoyo de la comunidad que cobró una censura, ¿cierto? Porque si no la censura podría haber quedado total y hubiera sido un derrumbe. Es terrible porque yo cuando sentía que tenía el tapón encima del estaba. No, tenía los brazos que no los podía mover, estuve mucho tiempo sin poder pintar, sin dormir, con pesadillas, y lo que realmente me sacó de ahí ver de que eso tenía sentido, lo que me pasaba, ¿no es cierto? Y el sentido tenía que ver con una respuesta de pensar de otra manera, ayudar, entonces, encontrar un sentido, eso fue lo que bueno, gracias a Dios. Qué bueno que te hayan apoyado. Te vamos a seguir apoyando, Liseta. Aparte es una persona amorosa, tuve la oportunidad de tener unas charlas un poco más cercanas en una convención, y es una persona, es recontra dulce, le digo a todos los que no la conocen, es amorosa persona, o sea, es una guerrera, aparte, te llama y te dice, ¿cómo hago esto? Y en el colegio le están dando ESI, o sea, está como con la camiseta puesta completamente de la causa, no es nada más, ¿viste? O sea, está con la ESI, con el aborto, con todo. Me encanta porque a veces los liderazgos salen así, ¿viste? Lisette, para algo que impensado y tenés un rol social importante, ¿no, Alberto? Es así. Sí, tal cual. Así que bueno. Tal cual. Bueno, esto que vos decís de la ESI me pasó como mamá, ¿no es cierto?, con la escuela. Claro. Claro, no, por eso no lo iba a dejar pasar. Y la conclusión a la que llegué, ¿no es cierto?, como para lograr los directivos
alguna manera reconsideren y logré frenarlo. Sí. Entonces, cada padre... Perdón, ¿lo lograste frenar con el informe Baigorria también? ¿Un poquito? Ya estaba hablando con el informe Baigorria es como un exocet que le tirás a los docentes y se quedan todos mal, mirando. Fue espectacular, sí, se usa mucho. Exactamente. Y lo que vos decís, Elisa, tener argumentos, ¿no es cierto? Más allá de que Claro. ¿no? Porque dice, la verdad que esto es una ideología, está mal, no lo quiero para mí, para mis hijos, para mi familia, pero uno tiene que argumentar. Entonces, la importancia de escuchar, de capacitarse, de aprender, es fundamental, porque hay que saber decir lo obvio. Claro. Bueno, se cayó Alberto, veo, Elías, no sé qué pasó. Sí, no sé, quizás tiene que dar otras charlas, viste que él está muy conectado y bueno, también nos ocurrió que ya nos pasamos en el tiempo, arrancamos tarde y vamos a ir cerrando, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo me perfecto. despido, brevemente me despido, le mando un beso a los tres y a Alberto, que si está por ahí, lo saludo también. Lisette, un agradecimiento y Elías, espectacular la conferencia de hoy. Gracias. Bueno, Nos volvemos a ver muchas gracias. el lunes, ¿no? El lunes, si Dios quiere. Sí. El lunes, 20 horas. Sí. Bueno, muchas gracias a todos también por conectarse. Yo ya me despido también, si quieren vayan despidiéndose. Muestro dos mensajitos más. Nos pusieron muy bien Ezequiel preguntándole a Lisette lo que sintió respecto a la censura. Acá Alberto ya nos está comentando, se me cortó internet en la compu, así que bueno, ahí lo excusamos. Gustavo Muñoz puso, no, acabo de entrar, quédate tranquilo que igual esto es lo vas a poder seguir viendo. Muchas gracias, nos ponen. Gracias por responder nuestras consultas por el tema de la educación pública. Así que bueno, gracias a todos realmente por estar. Gracias a vos, Lisette. Gracias a los expositores, como siempre. Excelentes los comentarios y las preguntas que han hecho. Así que bueno, esperamos realmente que sea de utilidad. Y me despido dándoles a la gente de que esto lo estamos haciendo en solidario. Lo estamos haciendo, o sea, las conferencias son gratuitas, pero lo estamos haciendo, ahí Eli lo está mostrando, es para hacer máscaras. Entonces, todo lo que ustedes donar, que lo pueden hacer por Mercado Pago, lo pueden hacer por transferencia bancaria, lo que quieran, es para crear esas máscaras y dárselas a los hospitales. Entonces, yo me despido simplemente diciéndoles eso. Este es un ciclo de conferencias solidarias que van a continuar el próximo semestre que viene, si Dios lo permite. Resaltamos el tema del libro en conjunto que vamos a hacer, los escritores, los expositores con la tapa de Lisette. Y volvemos a destacar el tema de las donaciones. Yo me despido, gente, muchas gracias a todos y un saludo. Bueno, Ezequiel, después así yo cierro. Bueno, ya agradecerle a Elías, ¿no? Que fue tan claro, ya como le dije antes, me gustó muchísimo y bueno, me gustó mucho escuchar este tipo de visiones desde una profesión, un área diferente a la mía, ¿no? Aporta mucho. Así que bueno, muchas gracias por la claridad y por la paciencia de tomarse el trabajo. Bueno, y gracias a Lisette también por haber participado. Lo que pensaba recién es como tantas veces durante el estudio de la carrera nos machacan que lo reprimido siempre retorna, ¿no? Y en este caso Lupita, aparte de volver y retornar en mochilas, remeras, cine, llavero, también va a retornar en una etapa de un libro, que no es poca cosa. Así que bueno, muchas gracias por ese aporte. Gracias por participar también y bueno, nos vemos el lunes, Dios mediante. Gracias. Bueno, Lisette. Muchísimas gracias. La verdad que estoy feliz de poder participar en el libro haciendo la ilustración, dibujar y pintar, y más para contribuir al tema, a este nuevo genocidio, como bien el libro. Gracias, Lisette. Y yo en especial te agradezco que me hayas permitido darle una sorpresa a mis amigos. A Elías no pude porque Elías es el que maneja
los cables acá, entonces no pude. Pero si no, me hubiera gustado dársela a los tres también. Es una hermosa sorpresa, porque vos sos un amor de persona, y te agradezco enormemente que hagas nuestra portada. Y bueno, va a ser seguramente un éxito también el libro, por gracias a tu portada. Así que bueno, les mando un beso a todos, vamos a cerrar las dos a la vez, vamos a saludar así, y nos volvemos a ver muy pronto, ¿eh? En la misma hora y en el mismo canal.